Huillaicuna, gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Les presentamos el informe de la Prefectura de Cotopaxi sobre las actividades cumplidas en la semana del 14 al 20 de enero del 2017. Bienvenidos y bienvenidas a Huillaicuna. $1 millón invertirá la Prefectura de Cotopaxi en el asfaltado de la vía Pastocalle-Yactayu. Más de 300 habitantes de los sectores de Pastocalle, Tanicuchí, Tandacato, Yactayu, representantes de la transportación, líderes de los barrios y comunidades participaron en la socialización de la metodología de inversión directa en la ejecución de obras y la ordenanza que regula el uso y cuidado de la red vial rural de la provincia de Cotopaxi. La primera obra a ejecutarse con esta modalidad será el asfaltado de la vía Pastocalle-Yactayu, que beneficia a las parroquias de Pastocalle y Tanicuchí en una extensión de 4 kilómetros y una inversión aproximada de $1 millón. Los presidentes de los GATS parroquiales y representantes de transportistas y beneficiarios agradecieron a la Prefectura de Cotopaxi por esta obra que mejorará la movilidad de los habitantes y también la transportación de los productos a los mercados locales y nacionales. Ustedes como conciudadanos deben recibir esta obra que va a ser en beneficio de toda la comunidad con alegría. La obra que se viene, el asfaltado, es una necesidad prioritaria. Esas condiciones nos presentan el día de hoy para mejorar y hay que apoyar. Jorge Guamán Coronel, prefecto de Cotopaxi, después de dar a conocer esta nueva modalidad de ejecución de obras, hizo el llamado a los cotopaxenses a cuidar la red vial rural de la provincia. Ahora tenemos una ordenanza que nos ayuda a cuidar nuestras vías rurales, porque a la institución le cuesta mucho dinero invertir en el mantenimiento y asfaltados, y es para el uso y beneficio de todos, enfatizó. Porque en el futuro a lo mejor no tengamos plata. La obra que vamos a construir tenemos que cuidarla, tenemos que mantener, y para eso, por supuesto, el gobierno provincial, con la ordenanza que estamos facilitando ya mismo, por favor, lean, compañeros, la ordenanza, las vías hay que cuidar. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Técnicos y trabajadores de la Prefectura se capacitan para mejorar el desempeño laboral. La Dirección de Talento Humano de la Prefectura de Cotopaxi, de acuerdo a lo que establece la LOCEP, organiza una serie de talleres de capacitación en diferentes temas, de acuerdo a la necesidad de técnicos y trabajadores de la institución. El lunes anterior, en las instalaciones de los talleres de la Prefectura, se realizó el primer taller impartido a los trabajadores, choferes y operadores de maquinaria en el tema de seguridad y riesgos laborales. En el taller, los trabajadores tuvieron la posibilidad de conocer los diferentes sistemas de seguridad y responsabilidades al momento de ejecutar sus actividades en las distintas áreas, así como sus derechos en caso de algún accidente laboral. Esteban Miño, técnico de seguridad ocupacional, resaltó la necesidad de que todos los trabajadores conozcan sobre seguridad ocupacional y riesgos en el trabajo. Preocupado por la capacitación de los trabajadores de la institución, organizó un taller sobre temas de seguridad y salud ocupacional. Se va a impartir en 2 módulos, el día lunes 16 de enero de este año. Se va a dar a 100 trabajadores más o menos aproximado, porque somos un promedio de unos 200 trabajadores de la institución, y el lunes 30 de enero se les va a dar a las otras 100 personas más. De igual forma, en la sala de sesiones de la Prefectura, los técnicos de las direcciones de Ambiente, Riego y Drenaje y Obras Públicas se capacitaron en el tema del paquete técnico de cálculo. Esto permite mejorar las capacidades profesionales y operativas de los servidores públicos. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Prefecto comprometió el apoyo para el estrado de la vía Salamala-Zarausha en el cantón Saquicilí. Acompañado de los líderes y moradores de las comunidades de San Francisco de Salamala y Zarausha del cantón Saquicilí, el prefecto Jorge Guamán Coronel realizó un recorrido por la vía que une a estas dos comunidades. Luego de verificar el estado de la vía, comprometió su apoyo para el estrado en una distancia de 4.600 metros que beneficiará a más de 800 habitantes. Los problemas para sacar la producción de estos sectores son muy complejos, pues en temporada invernal los vehículos ni suben ni bajan por el lodazal. Tampoco quieren hacer fletes por el temor a que se dañen los automotores, explicaron José Bonilla y Miguel Ayala, líderes de estas comunidades. No hay cómo salir carro. Ahí duermen, a veces va por Miraflores, por otro lado va con carro. Aquí no pueden subir en el laderón porque es muy resbaloso.
Estamos contentos con la palabra, como el presente mismo está viendo aquí, cada su comunidad, cada su sector está subiendo y está verificando en qué parte nomás está falla, en qué lado nomás está tanto que aumentar de ancho o así tanto que está viendo. Él aquí está presente con todos los miembros de la comuna. Los moradores solicitaron a la autoridad provincial se posibilite la ayuda para la terminación de la infraestructura de un inmueble, el mismo que está dirigido a capacitar a los jóvenes en diversos temas, además de servir como sitio de reuniones para la comunidad en Tamborurco. El prefecto se comprometió a iniciar estos trabajos desde el próximo mes de febrero, para lo cual la autoridad provincial dispondrá a un equipo completo de maquinaria, quienes ejecutarán lo más pronto posible lo solicitado en el mejoramiento de las vías de las comunidades. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Diócesis de la Tacunga tiene nuevo obispo. Monseñor Giovanni Paz Hurtado, nuevo obispo de la Diócesis de la Tacunga, llegó este jueves a Cotopaxi. Fue recibido en el límite entre la provincia de Cotopaxi y Pichincha en el sector El Chasqui por una multitud de feligreses. Entre los asistentes al recibimiento estuvo el prefecto de Cotopaxi, Jorge Guamán Coronel, quien en su saludo dijo: hoy y mañana son días de fe y de fiesta para la provincia. A su llegada a la Tacunga, el nuevo obispo recibió el afecto de jóvenes y adultos, quienes ubicados en las calles con banderas en mano, dieron la bienvenida y pedían la bendición llenos de esperanza y fe. En una rápida reunión en el atrio de la catedral, las autoridades rindieron homenaje a Monseñor Victoriano Naranjo, quien luego de cumplir su obra pastoral entrega en manos de Monseñor Giovanni Paz Hurtado la pastoral de la Iglesia Católica en la provincia. El prefecto de Cotopaxi, por invitación de la diócesis de la Tacunga, entregó al nuevo obispo un presente especial, conformado por un poncho y un sombrero, como muestra de la interculturalidad que existe en la provincia. Al mismo tiempo se refirió a la importancia del trabajo que tiene la Iglesia en la formación y el desarrollo social de Cotopaxi. El gobierno provincial ponemos al servicio. Las dos cosas tienen que ir juntas, la parte espiritual y la parte material. Las dos cosas se juntan, como hizo Jesús en su momento, sirvió más a la gente que estaba desposeída. Queremos hacer eso. Usted será una guía, nosotros seremos sus actores principales. Con emoción y algarabía, Monseñor Giovanni Paz se dirigió por primera vez a los habitantes de la Tacunga y resaltó la necesidad de orar juntos por la paz del mundo y por las familias. Aquí recemos. Recemos, yo rezo por ustedes, ustedes rezan por mí. Yo voy a rezar para que el Señor bendiga a la juventud que vemos de aquí tan dinámica, con tanta vida. El momento de mayor alegría fue cuando el obispo levantó su mano para bendecir a todos y todas las que estaban presentes en ese momento. El viernes, en horas de la mañana, se realizó la ordenación episcopal como obispo en la ciudad de la Tacunga. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Fortalecimiento de la actividad turística en el Quilotoa. Cumpliendo con el compromiso firmado en el Quilotoa, el jueves 19 de enero se reunió la comisión conformada por los ministerios de Turismo, Ambiente, Prefectura, Alcaldías de Pujilí y Sicchos, GATS parroquiales de Zumbagua y Chuchilán, representantes de la Asociación Lago Verde y de la comuna Ponce Quilotoa. En la reunión, que tuvo la participación el ministro de Turismo Fernando Alvarado y dirigida por el prefecto Jorge Guamán Coronel, luego del análisis se acordaron los siguientes puntos. En primer lugar, el Ministerio de Turismo se encargará de la capacitación en diferentes áreas, entre ellas guías turísticos lo harán con estudiantes de la SPOCH de Chimborazo. Además, se capacitará en temas gastronómicos y en fotografía. Un segundo acuerdo tiene que ver con una subcomisión técnica integrada por los GATS parroquiales de Zumbagua y Chuchilán, los GATS municipales de Sicchos y Pujilí, además la prefectura y el MAE, para definir la delimitación ambiental y natural de todo el territorio en donde está la laguna del Quilotoa. Un tercer acuerdo establece que la Asociación Lago Verde, la comuna Ponce Quilotoa y el gobierno parroquial de Zumbagua realizarán un calendario con las fechas culturales y turísticas más importantes para la organización de grandes eventos que promocionen este atractivo turístico. Como un cuarto punto, también se establece que la prefectura elaborará el diseño y el proyecto de un centro multiusos, donde se desarrollarán eventos culturales, sociales y deportivos. Como quinto punto, la prefectura de Cotopaxi redactará una carta de invitación para el municipio de Pujilí con el objetivo de analizar el tema de alcantarillado para la zona del Quilotoa.
Asimismo, se establece un sexto punto donde la gobernación y la policía deberán levantar un diagnóstico sobre las necesidades de seguridad y una propuesta para mejorar los niveles de seguridad y protección en la zona. La prefectura de Cotopaxi se compromete como último punto a apoyar en la construcción de parqueaderos y a partir del mes de abril a trabajar en la ubicación de señal ética turística en la parroquia de Zumbagua. Además, se solicitará el apoyo del METOP para el mejoramiento vial y de CNT para el servicio de Internet. Estos fueron los acuerdos establecidos durante la primera reunión de trabajo. La próxima reunión será el 3 de marzo. Para este encuentro, cada institución deberá traer todo lo avanzado en cada uno de los compromisos. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Muchas gracias por acompañarnos en Huilla y Cuna. Será hasta la próxima semana. Prefectura de Cotopaxi, promoviendo la interculturalidad desde la nueva gestión pública, trabajando por el desarrollo rural de la provincia. Cotopaxi, nuestra tierra, nuestra vida. Vive la interculturalidad.